Servicios informativos. La gira express de Pedro Sánchez por el continente africano toca su fin y lo hace con un tenso enfrentamiento con el Partido Popular que ha generado, por un lado, las palabras del presidente en suelo africano y, por otro, un mensaje del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la red social X, consecuencia de lo dicho por Sánchez. Estas que van a escuchar fueron sus primeras palabras en Mauritania. La contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental, como lo es también el sostenimiento de la seguridad social o de nuestro sistema público de pensiones. Para España, por tanto, la migración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad. Y pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad. Palabras que hicieron saltar las alarmas en el principal partido de la oposición. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, publicaba, como les decía, un mensaje en la red social X en el que calificaba de irresponsable al presidente por alentar, escribió, un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular. En vez de ir a África a combatir las mafias, añadió Feijóo, Sánchez promociona a España como destino, al revés que el resto de la Unión Europea. Un mensaje que aquí en esta casa, en Es la Mañana de Federico, apoyó el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Lo que hemos escuchado a Sánchez ayer desde Mauritania, en fin, es un disparate en toda regla, es un llamamiento claro a la inmigración ilegal, irregular, a esa inmigración que gestionan mafias, que ponen en peligro las vidas de personas dentro de pateras y que causa cientos de muertes de las que Pedro Sánchez se corresponsabiliza después de hacer ese llamamiento que ayer hacía. Están promocionando una invasión, decía por su parte el líder de Vox, Santiago Abascal, que añadía que los españoles van a tener que empezar a defenderse por ellos mismos. Sostenía también Abascal que tanto Moncloa como el Partido Popular son responsables de esta situación, mientras los ministros de Pedro Sánchez cargaban duramente contra Feijóo y los suyos, acusándoles de asumir y defender el discurso de la ultraderecha. Van a escuchar a los ministros Isabel Rodríguez, Félix Bolaños y José Manuel Álvarez. Muestra una bajeza moral que no se puede permitir el jefe de la oposición. Está superando la extrema derecha. Es de extrema inhumanidad utilizar la migración para hacer política. Yo creo que aquí el único efecto llamada que se produce es el efecto llamada que produce Vox sobre el Partido Popular. Vox siembra odio y xenofobia y el Partido Popular lo alimenta y trata de aprovecharse. Y por eso dejo a un lado a la ultraderecha. Son la ultraderecha, les conocemos, nada les vamos a pedir. Pero al Partido Popular y al señor Feijóo sí le pediría responsabilidad y humanidad. Abiertamente abraza las tesis más xenófobas de la extrema derecha. Y yo lo que le diría al señor Feijóo es, si no quiere apoyar al gobierno, si no quiere apoyar a los españoles, por lo menos que apoye a sus propios gobiernos. A más de 3.000 kilómetros, Sánchez continuaba con su viaje y en Gambia firmaba un acuerdo para impulsar la migración circular que pasará por la formación de los ciudadanos gambianos en origen para que después viajen a España, trabajen aquí durante un periodo definido en el que cubrirán las demandas de nuestras empresas y después regresen a su país. Un acuerdo que el presidente firmaba defendiendo una migración segura, ordenada y regular que beneficie, decía, tanto a los países implicados como a los ciudadanos. Tras ello, el líder del Ejecutivo ponía rumbo a Senegal y ha sido allí donde su discurso ha dado un giro de 180 grados. En Senegal, Sánchez ya no ha sostenido que la inmigración no es un problema sino una necesidad, sino que ha defendido que también existe la necesidad de expulsar a las personas que entran de forma ilegal en nuestro país. Hablaba también por primera vez de las mafias que se lucran con la desesperación de estas personas. Estas han sido sus palabras. Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos, pero esencialmente porque la legislación europea y española obligan a ello. Y este discurso, esto de pasar de no es un problema a las deportaciones de ilegales, ha colmado la paciencia de un Partido Popular que ha emitido un comunicado este jueves para exigir al presidente Pedro Sánchez que se disculpe con el líder de la oposición al que tacharon los ministros del gobierno de xenófobo y de falta de humanidad. En Radio Euskadi ha denunciado Borja Semper, lo que dice son bandazos de un presidente que demuestra una vez más, asegura, que no tiene política migratoria. Llevamos meses reclamando al gobierno que actúe,
que convoque a los presidentes de comunidades autónomas, que convoque a los partidos políticos, que interactúe con Europa para que Frontex trabaje, que dote de recursos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y sobre todo que cuando los inmigrantes llegan a España tengan un trato humanitario. De nada de esto se habla. Hace 2 días el presidente del gobierno de Mauritania hablaba de la posibilidad de ofrecer trabajo a jóvenes mauritanos, a 250.000 jóvenes. Ayer decía exactamente lo contrario en Gambia. Hablaba de repatriaciones. ¿Cuál es la política migratoria de este gobierno? Eso es lo que nos preguntamos y lo que tiene unas consecuencias extraordinariamente negativas. Estos bandazos, esta manera de actuar en política a base de titulares y de relato. Y en medio de este enfrentamiento, los inmigrantes continúan llegando a nuestras costas, mientras algunos de los socios más importantes de la Unión Europea tratan de blindarse ante esta inmigración ilegal. Lo ha hecho, por ejemplo, Alemania. Cuando aún está reciente el último atentado terrorista en Solingen, el gobierno de Olaf Scholz no solo ha prometido endurecer las normas de asilo en su país, también ha hecho públicas las cifras según las cuales en los primeros 6 meses del año se ha expulsado un total de 10.800 inmigrantes en situación irregular de Alemania, mientras ha implementado también los controles en las fronteras con Suiza, la República Checa y Polonia hasta el próximo 15 de diciembre y se espera ampliar este refuerzo más allá de esta fecha. Por su parte, el gobierno italiano de Giorgia Meloni, que afronta otra de las rutas de inmigración ilegal mayoritarias, en este caso en el Mediterráneo central, ha conseguido reducir notablemente este aumento, este número de llegadas de inmigrantes ilegales a su país. Según datos de Frontex, la reducción ha sido del 62%, una reducción que la administración italiana ha conseguido tras invertir un presupuesto de 5.500 millones de euros en planes de educación, sanidad, agricultura, agua y energía en los principales países emisores de la inmigración ilegal que sufre Italia. No solo eso, también este país ha firmado un pacto con Albania para enviar los migrantes rescatados en aguas italianas a este país candidato a entrar en la Unión para que se puedan tramitar allí sus solicitudes de asilo, lo que hace más fácil también la devolución de aquellos que no cumplan los requisitos al estar en terceros países y no dentro de la Unión Europea. Junto a estas políticas, hay que recordar también que el pasado 16 de mayo, antes de las elecciones del 9J, las elecciones europeas, hasta 15 países de la Unión, con Dinamarca y la República Checa a la cabeza, endurecieron su postura migratoria ante una inmigración ilegal que consideran insostenible. En una carta remitida a la Comisión Europea solicitaron nuevas soluciones para facilitar el traslado de migrantes a países seguros fuera de la Unión, países, decía esta misiva, donde se pudieran encontrar soluciones duraderas para estos migrantes al estilo del citado acuerdo de Italia con Albania o el pacto firmado con Turquía para acoger a refugiados sirios en 2016. Medidas todas ellas para tratar de paliar una situación que en España se agrava, porque según datos del Ministerio de Interior, las llegadas de inmigrantes ilegales a nuestro país se han disparado un 66% entre enero y el 15 de agosto de este año. En total han llegado ya a nuestro país 31.155 inmigrantes ilegales, de los que 22.304 lo han hecho por aguas de Canarias. Allí el repunte de llegadas de ilegales es del 126% hasta el 15 de agosto, según los datos, como les decía, del Departamento de Grande Marlaska. Está por verse que estas cifras se reduzcan una vez entren en vigor esos acuerdos firmados por el presidente Sánchez en Mauritania, en Senegal y Gambia. Acuerdos que ya se firmaron con Marruecos y que aún así no han evitado que a veces el reino alagüí levante la mano y dé rienda suelta a estas personas desesperadas para conseguir más cesiones del gobierno de Sánchez, que parece que no conoce otra forma de negociar más que vaciando la caja de todos los españoles. Es radio. Es noticia con Noelia Bautista.